Hola a todos, bienvenidos al curso de programación para analítica de datos en Python. Hoy vamos a tratar el tema de introducción a NumPy, una librería muy importante que necesitamos para trabajar en analítica de datos, puesto que casi todas las librerías dependen de esta. Mi nombre, Jorge Victorino, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar para hoy? Vamos a ver cómo se crean arreglos y vectores multidimensionales con la librería NumPy. Vamos a ver qué métodos y funciones nos provee la librería para modificar la estructura de un arreglo, ver cuáles son los atributos de los mismos, hacer operaciones de difusión o broadcast, como se llaman, y operaciones vectoriales y booleanas. ¿Listo? Al final pues vamos a dejar un ejercicio. Bueno, para empezar, ¿qué es NumPy? NumPy pues es una librería Python para computación científica. NumPy pues significa Numerical Python o Python numérico. La librería NumPy es una librería fundamental en el análisis de datos y es la base sobre la que se fundamentan otras muchas librerías, incluyendo librerías de alto nivel utilizadas para ciencias de datos. Bueno, entonces, entre otras cosas que podemos hacer con NumPy, NumPy es un poderoso objeto de arreglos n-dimensional. Provee funciones para, radiodifusión sofisticadas, en las cuales podemos hacer operaciones vectoriales. Nos cambia un poco la sintaxis. Si están acostumbrados al manejo de listas, pues las listas son muy limitadas con respecto a todo lo que se puede hacer a nivel de sintaxis con los arreglos de Python. También funcionan como herramientas para integrar código en C, C++ y Fortran. Estos son pues los lenguajes que actualmente pues corren más rápido, o sea, lo más rápido sería hacerlo en Assembler, pero por encima de Assembler estaría C, C++ y Fortran para hacer sobre todo cálculos numéricos. Muchas de las librerías famosas como la PAC, como BLAS y otras más, pues son librerías optimizadas para los métodos numéricos, para que funcionen con matrices grandes. Entonces son adecuados para cuando necesitamos hacer Big Data. Bien, aquí les dejo una lista de tutoriales recomendados. Ustedes pueden entrar ahí a cada uno y complementar la información de este taller. Usted puede profundizar en este tema tanto como quiera. Es supremamente grande. De las librerías más grandes que he explorado pues es la de NumPy, sobre todo para las personas que están acostumbradas también a trabajar en MATLAB y que quieren una sintaxis parecida con el manejo de las matrices y los vectores. Entonces ahí pueden encontrar toda la información de referencia o información tutorial para aprender sobre algún tema o profundizar sobre alguno de los temas que no se alcanzan a cubrir en este video taller. Bueno, ¿qué beneficios tenemos de usar Python? Bueno, el principal pues que es muy rápido. ¿Listo? Si vamos a hacer una aplicación seria, o sea, seria me refiero a que queremos distribuir algún método para que lo use la comunidad científica, o si queremos integrarlo dentro de una aplicación y que funcione rápido, sin retardos, y que pueda manejar grandes cantidades de datos, pues necesitamos utilizar esta librería de base. Bueno, NumPy tiene su propia estructura de datos incorporada. Pues hemos hablado de que Python es muy flexible con las estructuras de datos. Una lista puede tener diferentes tipos de datos dentro de su contenido. Sin embargo, esto no es conveniente a la hora de procesar la información. Necesitamos guardar la información de manera consecutiva en la memoria para poderla trabajar más rápido, para poder cargar bloques de memoria más rápido y para realizar operaciones similares sobre esos bloques. Por tanto, necesitamos que los datos de la estructura sean todos del mismo tipo. Al ser todos del mismo tipo, pues entonces se pueden hacer, hay algoritmos que hacen diferentes optimizaciones sobre estos tipos de datos que se aplican en estas librerías. Como se pueden dar cuenta, pues NumPy, al ser un lenguaje
que es interpretado, bueno, NumPy no, sino Python, es un lenguaje interpretado. Generalmente los lenguajes interpretados adolecen de el desempeño, puesto que no hacen un proceso de compilación realmente, sino de interpretación de cada una de las, o de traducción de cada una de las instrucciones. Pero cuando ustedes utilizan NumPy, están utilizando código optimizado en C, C++ y Fortran por debajo, que hacen esas operaciones numéricas muy rápido. Entonces ahí por debajo estamos utilizando, sin darnos cuenta, una interfaz a programas que son mucho más rápidos. Entonces lo importante se va a hacer acá, se va a hacer de manera rápida. Bien, bueno, NumPy también es una librería que provee un amplio conjunto de funciones para la gestión de los arreglos n-dimensionales. Bueno, ¿qué son los arreglos n-dimensionales? Los arreglos son una organización lineal de datos en memoria y homogénea, todos del mismo tipo de datos, como ya les había comentado. Los arreglos en NumPy son la forma principal de almacenar datos utilizando la librería. El módulo NumPy proporciona un objeto que se llama ND-Array, que podemos utilizar para realizar operaciones en un arreglo de cualquier dimensión. Las dimensiones se manejan con axis, con ejes. Las filas, entonces axis 0, columnas axis 1. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos a trabajar con los arreglos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para arrancar con la librería pues es incluirla. Entonces siempre tenemos que hacer un import numpy as np. Bueno, generalmente, y lo pueden ver en casi todos los usuarios de Python, utilizamos esto, que es renombrarla como np. Entonces va a ser todo np. Entonces generalmente cuando ustedes vean aquí np. Estamos utilizando la librería de NumPy directamente. Y aquí la estamos incluyendo toda con todos sus módulos, que es bastante grande. Listo, entonces nosotros creamos listas de esta forma. Entonces ahora podemos entonces coger esa misma lista y volverla un objeto de tipo ND-Array y asignárselo a una variable común y corriente como la teníamos antes. La única diferencia pues es que ahora estamos utilizando otra librería. Entonces voy a aprovechar y voy a generar esto. Entonces, bueno, lo primero, para crear el primer arreglo, vamos a copiar esa línea acá. Vamos a incluir y hacer el import numpy as np. Y bueno, también quiero crear un arreglo, una lista que la voy a llamar L1 y que va a ser esta lista. Luego pues voy a imprimir los tipos. Entonces voy a imprimir type L1, type X1. Bueno, podríamos poner esto en un print. Para luego imprimir el resultado. Print. Aquí abajo vamos a imprimir L1 y X1. Listo, ejecutamos. Entonces aquí tenemos una lista y con esa misma lista estamos creando un arreglo, ¿vale? Bueno, aquí se está demorando un poco, ya salió el resultado. Entonces aquí nos dice que esto pertenece a la clase lista. ¿Qué ventajas tiene la lista sobre NumPy Array? Pues que las listas son muy flexibles, que podemos utilizar diferentes tipos de datos en las listas y que son muy fáciles de utilizar. Y ventajas de ND-Array, pues que tenemos una librería completa para el uso de los arreglos y que funciona muy rápido y que nos provee unas extensiones que nos van a permitir utilizar los arreglos y las matrices de una forma más ágil y más eficiente. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí en la impresión de primero la lista y luego del arreglo, pues es muy similar. Estamos hablando casi del mismo contenido. Sin embargo, pues la estructura que llevan por dentro pues es muy diferente. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Aquí fue lo primero que hicimos. Vamos a crear un array. También podemos hacerlo de esta forma.
hacerlo de esta forma, pues nos implicamos a crear aquí otra celda de código. Vamos a poner aquí NDArray x2 y ejecutamos. Bueno, pongamos aquí el x2. Fíjense que en esta declaración, entonces aquí de nuevo yo creo una lista como común y corriente. Sabemos crear las listas, una lista de 3 elementos, 9, 8 y 7. Y le estoy diciendo además que el tipo de dato que quiero que me ponga, entonces sea de tipo entero. Entonces fíjense que estamos utilizando aquí dtype para ponerle el tipo de dato al arreglo. Y estamos también diciendo que sea un entero 16 bits, es decir, que utilice 2 bytes. En la lista común y corriente, cada uno de estos números está ocupando 8 bytes. Entonces tenemos 8, 16, 24. Mientras que aquí cada uno está ocupando solamente 2 bytes. Entonces, otra diferencia que tenemos con los tipos de datos es que pues la librería NumPy nos provee una gran cantidad de tipos de datos que ya vamos a ver aquí en más detalle. ¿Listo? Entonces, los tipos de datos pueden ser enteros sin signos, o sea, un signet int, como se utilizaban en el lenguaje C o en el C++, podemos utilizar que los números fueran sin signo. Con eso tenemos pues un espacio más amplio para los números positivos, con lo cual pues podemos llegar a números más grandes. También tenemos float, complex, string, para ver detalladamente los tipos de datos y escoger el tipo de dato adecuado para cada caso. Si veíamos por ejemplo que uint16 lo máximo que nos puede representar un entero de 16 es más o menos 16.000 valores diferentes, y que si son positivos iríamos entonces hasta 8192. ¿Listo? Si no tenemos números que se pasen de 8192, que suele ocurrir por ejemplo cuando hablamos de fechas, cuando hablamos cuando estamos numerando productos o cosas de estilo, generalmente no nos vamos a pasar de 8000, entonces podría ser más conveniente ahorrar memoria utilizando un tipo de datos más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando del mes, podríamos utilizar uno de 8 bits, ya que pues el mes, lo máximo que días que tiene son 31. Como el máximo valor es 31 y varía de 1 a 31, pues se podría representar simplemente con un byte que tiene números desde 0 hasta 255. Para ver entonces los tipos de datos voy a hacerle clic acá en este enlace que tenemos ahí y vamos a ver aquí que tenemos tipos de datos booleanos, byte, ubyte, o sea un signet char con signo y sin signo, short, ushort, estos son de un byte, estos son de 2 bytes, estos son de 4 bytes y estos son de 8 bytes. O sea, para los enteros puedo escoger la resolución que necesito utilizar, y eso pues me va a ayudar a poder ahorrar memoria. ¿Por qué es importante ahorrar memoria? Porque si tengo muchos más datos que caben en menos memoria, pues puedo hacer operaciones vectoriales que trabajen sobre esos datos de manera más eficiente, mucho más rápido. Para los datos reales tenemos single, tenemos aquí el half, que es la mitad, o sea, es un float de 16, un float que ocupa solamente 2 bytes. Recuerden que el que usábamos con single solamente tiene como 6 cifras de precisión, entonces este solamente va a tener como 3 cifras de precisión, y el doble va a tener 11 cifras de precisión. Y también tenemos lone doble, que puede ser de 20 cifras de precisión, lo cual es muy grande. Listo. Bueno, aquí hay otras notaciones, por ejemplo para números complejos. Entonces tenemos complex single, complex doble
y complex lone doble. Entonces también para complejos que necesitamos la parte real y la parte imaginaria dentro del mismo número, entonces estaríamos ocupando el doble de la memoria que los otros. Entonces un single, que son 4, estaríamos utilizando 8, bueno, y así. ¿Listo? Sin embargo, ustedes también pueden ver una lista más detallada de los valores. Que los podemos ver en Type Objects. A ver si aquí me aparecen. Boolean, no me aparecen acá. Y es que aparece el número de el nombre del tipo de dato junto con su tamaño. Bueno, por acá tenía una lista de los tipos de datos. También se pueden especificar de esta forma en Python. Mira la que está. Entonces, de esta forma, bool, o poniéndoles el tamaño. Entonces, aquí está int 8. Entonces, int 8, mire, van valores de menos 128 a 127. Esto es lo que soporta. Int 16, enteros entre menos 32.000 a 32.000. Int 32, que bueno, estamos hablando ya del orden de los 2.147 millones. Int 64, que pues bueno, ya no puedo decir ese número tan grande. Int 8, entonces ya es este mismo int 8 pero sin signo, entonces no vamos de menos 128 a 127, sino que vamos de 0 a 255. Entonces tenemos todo el rango solamente para positivos, entonces se va al doble. Entonces en vez de 127 tenemos 255, en vez de 32.000 tenemos 65.000, y así con todos los tipos de datos. Entonces aquí está float 16, 32, 64, complex 64, complex 128, y bueno, listo. Ahí podemos tener una referencia completa aquí en Tutorial Spawn, que es uno de los links que les puse ahí también. Bueno, eso entonces con respecto a los tipos de datos. También tenemos arreglos de 2 dimensiones, como ya habíamos visto listas de listas, pues también podemos utilizar eso para crear nuestros arreglos de 2 dimensiones. Entonces simplemente pues creando aquí una lista, vamos a reutilizar esta celda de código, y bueno, aquí tenemos entonces, vamos a imprimir X. Entonces teníamos la lista 1 y viéndola como array, venga, la imprimimos aquí, pongamos aquí print lista 1 y imprimimos X también. Entonces si imprimimos aquí la lista 1, pues me la imprime así como la vemos acá, y aquí me está imprimiendo el arreglo de esta forma. ¿Listo? Entonces esto que indica que yo tengo una matriz que tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces aquí están alineados los valores. Bueno, así como creamos listas de 2 dimensiones, también las podríamos crear de 3 o de 4, de lo que nosotros dispongamos. ¿Listo? Y los arreglos pues entonces se organizan de esa forma. Recuerden que aquí también yo puedo especificar el tipo de datos. Si no se lo especifico, entonces queda como un entero común y corriente, si todos los valores son enteros, o en el caso de que haya un valor float, pues la lista toda se me vuelve de valores float. Pero una regla principal es que todos los elementos de la lista o del arreglo en NumPy todos tienen el mismo tipo de datos. Bien, bueno, seguimos aquí con métodos para crear arreglos. Entonces, además de crearlos a partir de listas como hemos estado haciendo, también tenemos la posibilidad de utilizar funciones que tiene NumPy para crearlos y ponerles un valor inicial. Entonces tenemos, por ejemplo, la función ceros, que me crea, por ejemplo, en este caso np010, me crea un arreglo de 10 posiciones lleno de ceros. np035, aquí le estoy pasando una tupla con las dimensiones. Entonces estamos creando una matriz de 3×5, ¿sí? De 3 filas y 5 columnas de ceros. Aquí estaríamos creando una de 3 dimensiones. Entonces aquí como una tupla le paso las dimensiones, que serían 4, 2 y 3. ¿Listo? Como si yo tuviera 4 hojas de 2 filas y 3 columnas, o sea que tuviera
4 matrices de 2 filas, 3 columnas. Así se interpreta esta construcción. Así como lo hago con ceros, también lo puedo hacer con unos. Fíjense que pues, tenemos la misma construcción que AR, pero en vez de inicializar con ceros, inicializamos con 1. Por ejemplo, si ustedes quieren crear matrices de tipo identidad, las que tienen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, esa sería una de 3. También la podríamos crear con 5 o con 9. Por ejemplo, miremos esta de 9, como se ve. Entonces ahí estaríamos creando una matriz de tipo identidad. Entonces aquí le digo esta NP de 9, asignenla a x1, va a ser igual a esto. O bueno, pongámosle aquí identidad i1. E imprimámosla aquí, i1. Entonces ejecutamos y miren lo que me crea acá. Entonces fíjense que aquí la diagonal es de unos y superior e inferior es de ceros. ¿Listo? Entonces eso es lo que creamos con EI. Como son 9, pues entonces tenemos una matriz de 9 por 9. Si le pongo 5, pues tengo una matriz de 5 por 5 y así sucesivamente. También puedo generarla sin ponerle valores iniciales. Por ejemplo, en vez de ponerle np ceros o ones, podemos ponerle empty. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí si yo le digo una lista simplemente vacía, ¿sí? Le digo empty y le digo que me la cree de 3×4 y ejecutamos. Entonces aquí simplemente pues me creo una matriz de 3×4 que vamos a crearla aquí que se vea mejor, 4×3, que se alcanzó a pasar. Listo, entonces aquí está 4 filas, 3 columnas con valores iniciales que no importa, es lo que estaba en la memoria en ese momento, así es que el valor que está aquí no importa. Yo la creo así es para ponerle valores más adelante. Simplemente es importante también cuando utilizamos la librería NumPy y que queremos un buen desempeño dentro de nuestros programas, crear los arreglos antes, ¿sí? Bien sea con valores iniciales como 0 o 1 o el que yo quiera, o con empty. ¿Listo? Para después que ya esté creada dentro de la memoria yo le pueda poner valores y hacerle operaciones. ¿Listo? Bueno, también yo podría crear una de ceros. O sea, yo le puedo decir z va a ser igual a np.ceros y aquí ustedes ven una que dice ceros like, ¿sí? Y yo le digo quiero crear una pero con la estructura que tiene i1, ¿sí? Entonces él va y mira la estructura que tiene i1 y entonces me genera una matriz de ceros con esa misma estructura que habíamos dicho que era ¿qué? 4 filas, 1, 2, 3, 4 y 3 columnas, 1 de acá, 2 de acá, 3 de acá. ¿Listo? Entonces simplemente coge la estructura de este que es 4, 3 y me crea una como esas. Entonces también tenemos para unos like, para empty like y bueno. ¿Listo? Bueno, y también podemos generarlas con valores aleatorios. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Entonces vamos a copiar estos ejemplos de acá en una celda de código. Entonces reutilicemos esta celda. Vamos a poner aquí x1 igual a esto. Quitamos la coma. Pongámosle y1 igual a este otro y finalmente z1 igual a este otro. Bien, entonces ¿qué es lo que obtenemos acá? Miremos aquí, entonces hagamos un print de x1 y generamos este otro y1 y z1. ¿Listo? Entonces bueno, ¿qué es lo que generamos acá? Varios arreglos. Eso ya se me había quitado, perdón. Entonces volvemos a correr este. Listo, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos un
un arreglo que se llama x1 que tiene 5 valores aleatorios. Aquí están. Cuando utilizamos la función rand, pues me genera números aleatorios con la distribución uniforme en el intervalo de 0 a 1, y aquí pues me está generando un vector de 5 posiciones. Para el segundo caso tenemos una matriz de 5 por 3, entonces 5 filas y 3 columnas de números aleatorios con la distribución uniforme entre 0 y 1. Y finalmente el último nos genera 5 matrices de 3 por 2. Entonces aquí está, fíjense aquí los 3 paréntesis cuadrados que se abren, la matriz 1, 2, 3, 4 y 5, todas de 3 filas y 2 columnas. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la configuración de diferentes usos de números aleatorios. Además de poderlos utilizar, este tipo de números aleatorios, también podemos utilizar rand_n para generar números aleatorios con la distribución normal estándar, y rand_int si queremos generar números aleatorios en un determinado intervalo. Bueno, otra cosa que es muy útil a la hora de generar arreglos iniciales es la función arrange y la función linspace. ¿Listo? Con la función arrange y linspace, bueno, vamos a copiarnos este ejemplo que tenemos acá. Bueno, vamos a utilizar aquí otra celda de código donde ponemos este np_arrange. Aquí estamos generando un arreglo que empieza en 10, va hasta 20 y va de 0,5 en 0,5. ¿Listo? También puede ser tan sencillo como decirle simplemente acá, vamos a hacerlo acá. Si yo por ejemplo le digo np_arrange 10, entonces me genera un arreglo de 0 hasta 9, igual que en el caso de que yo utilice como el rango cuando lo utilizo en listas. Listo, si le pongo dos parámetros, entonces le digo 20, entonces me genera números de 10 hasta 19. Si le digo que de 0.5 en 0.5, entonces me genera de 10 hasta 19, pero de 0.5 en 0.5, y finalmente pues yo le puedo poner el tipo de dato que yo quiera. Muy parecido a esta tenemos la que se llama linspace. Entonces linspace también pues recibe varios parámetros en donde comienza y donde para. Entonces donde comienza le podemos decir, bueno, queremos que comience en 10, ¿sí? Que vaya hasta 20, ¿sí? Y que en ese intervalo me genere 20 muestras en ese intervalo, que me divide el intervalo en 20 pedazos. Entonces al dividirlo en 20 pedazos, fíjense que, bueno, aquí me están quedando 20 valores, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20. Supongamos que yo le digo, bueno, vamos a hacerlo no hasta 20 sino hasta 19.5 por ejemplo. Y bueno, perdón, aquí sí tiene que ser un valor entero. Este es 20, perdón, que yo quería cambiar a 19.5, era este de acá. Entonces generamos exactamente lo mismo que teníamos ahorita. Entonces teníamos de 10 hasta 20 sin incluir el 20, de 0.5 en 0.5. Entonces otra forma de generarlo, de generar este, es con linspace. Entonces acá le decimos de cuánto es el paso entre 10 y 20, que vaya de 0.5 en 0.5, y aquí le decimos entre 10 y 19.5 cuántos intervalos, cuántos valores quiero que ponga. ¿Listo? Entonces que haya 20 valores entre ellos. Por ejemplo, lo puedo dejar hasta 20, pero para que me quede 0.5 en 0.5 tendría que meter 21. Ya no serían 20 sino 21. Entonces ahora sí ya me quedarían esos valores. ¿Listo?
De hecho, pues podría decirle, bueno, supongamos que yo quiero desde -1 hasta 1 y que me haga 11 valores. Entonces ahí estaría -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2 hasta 1 de ahí, pues tenemos exactamente 11 valores en el arreglo. ¿Listo? Bueno, entonces esas son otras dos funciones muy útiles para crear arreglos, ¿sí? Para mayor información acerca de crear rutinas, entonces les recomiendo que vayan a este sitio y pues miren otras formas de crear con otras funciones que tiene NumPy para crear arreglos desde cero. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con el siguiente tema que tiene que ver con atributos de los arreglos. ¿Listo? Entonces, bueno, una de las principales cosas que uno hace con los arreglos que ya ha creado, en este caso por ejemplo tenemos x1, y1 y z1, ¿sí? Si yo le digo por ejemplo acá, si recuerdan nuestro arreglo z1 tenía 5 matrices de 3 filas, 2 columnas. ¿Listo? Entonces si yo le digo aquí z1.shape, entonces esa es una de las propiedades que tiene shape. Me dice cuál es la configuración en dimensiones que tiene el arreglo. Tenemos acá 5, 3 y 2. Vamos ahora a imprimir z1.size. Entonces me dice que el tamaño son 30. Entonces si cogemos 5 por 3, 15 por 2, 30. Quiere decir que en total, en toda la estructura tenemos 30 valores, 30 elementos. ¿Listo? Y aquí vamos a encadenarle ahora z1.ndim. Entonces me va a decir cuántas dimensiones tiene. Entonces me dice que tenemos 3 dimensiones. Una es de 5, la otra es de 3 y la otra es de 2. Y también podemos decirle qué tipo de datos está poniendo ahí. Entonces yo le digo aquí de type z1.dtype. Dice que aquí cuando vamos sobre los valores, entonces cuando voy acá y vemos que es de type, tiene este rectangulito de color azul, significa que es una propiedad, es decir que no tenemos que utilizarla así directamente sin paréntesis. Cuando son del cubo moradito, entonces utilizamos paréntesis porque se trata de una función. Listo, entonces el de type me dice qué tipo de datos está poniendo ahí. Listo, entonces cuando creamos z1 se creó con la forma 532, que tiene un tamaño total de 30 elementos, que tiene 3 dimensiones y que sus elementos son float64. Bueno, estos son los atributos que podemos consultar por acá. Bueno, otra cosa que podemos hacer es que pues aquí tenemos 30 elementos, le podemos cambiar la forma a esos elementos. Yo puedo aquí colocar z1.redshape. Fíjense que redshape tiene el cubito morado, quiere decir que es una función. Entonces abrimos paréntesis y me dice qué forma le podemos poner si queremos. Entonces yo aquí le doy como en una tupla el parámetro de la forma que quiero. Entonces yo le podría decir, bueno, pues si son 30 yo quiero 6 por 5, ¿sí? Entonces le digo que me vuelva eso un arreglo de 6 por 5. Ok, esto fue lo que acabé de hacer con esta configuración que tenía antes. Bueno, ya la quitamos. Entonces eran la de las 5 matrices, todas de 3 por 2. Ahora tenemos solamente una matriz de 6 filas, 5 columnas. Yo también puedo invertirlo y decirle al revés, 5 por 6. Bueno, entonces aquí me quedaron 6 columnas por 5. ¿Listo? Bueno, también lo podemos hacer de otra forma. Supongamos que nosotros tenemos acá lo siguiente. Vamos a poner aquí, tras el de código, vamos a hacer una range para ver cuál es el orden en el que se están creando los
elementos. Bueno, antes de eso quisiera ver otra. Vamos a ponerle z1.ravel. ¿Listo? Entonces la función ravel lo que hace es, bueno, aquí pareciera que tenemos una matriz, pero pues en realidad si ustedes se fijan solamente tenemos aquí un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, por lo tanto todos los elementos están metidos en una sola dimensión. Entonces ravel lo que hace es aplanarlo. Entonces si yo por ejemplo le digo a igual a esto y luego le digo a.shape, quiero saber cuál es la forma, entonces me dice solamente tiene una dimensión 30 y coma es la forma. ¿Listo? Quiere decir que solamente tiene una dimensión cuando aparece solamente un número y la coma al consultar la forma. Listo. Lo otro que quería hacer, lo que les quería mostrar era, ya vimos cómo funciona Shape, cómo funciona Ravel y cómo funcionan cada una de estas. Es hacer otro ejemplo con Arrange. Entonces supongamos que tenemos acá np arrange y le decimos que va a ser de 12. ¿Listo? Pero entonces le hacemos un punto reshape y le decimos que lo queremos ver de 3×4. ¿Sí? Entonces, como es un arrange, me genera números de 0 hasta 11, ahí están, y reshape me los configura en una matriz de 3×4. ¿Listo? Podríamos ponerlo, por ejemplo, en una matriz de 2×3×2. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se van configurando los valores. Entonces el orden en que se habían creado inicialmente, vamos a ponerlo acá, ponerlo así, sería este 0, 1, 2, 3, tan. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio la forma? Entonces si le cambio la forma, entonces aquí me queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, queda el primer valor, se llena primero la fila, luego se llena primero la columna, perdón, o sea 0, 1, luego la siguiente fila, luego la siguiente fila y luego la otra matriz. ¿Sí? Cuando lo teníamos de 4×3, por ejemplo, vemos que se llena primero las columnas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora si lo ponemos de por ejemplo 2 filas, 6 columnas, entonces lo vamos a tener de esta forma. ¿Listo? Entonces para que vean el orden en el que van quedando los elementos cuando yo le cambio la forma. Es importante pues tener eso claro para ver cómo se están accediendo a los elementos. ¿Listo? Igual que si yo lo tuviera, por ejemplo, de esta forma, yo le digo aquí a es igual a esto y luego le digo a.ravel, yo espero que pues me quede igual, ¿correcto? Bueno, listo. Entonces ya pues miramos entonces también estas funciones ya combinados con las otras funciones que tiene NumPy para crear arreglos. Ahora lo que vamos a hacer es mirar el tema de slicing y de indexing. Entonces primero el slicing. Entonces el slicing funciona igual que con las listas de Python común y corriente, es decir, yo aquí tengo por ejemplo ese arreglo A, entonces yo le puedo decir A en la posición de la 5 hasta 2 puntos menos 1. Fíjense que yo estoy utilizando la notación que teníamos en las listas. Entonces, ¿cuál es la posición 5? Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pues esta es la posición 5. Y menos 1 sería hasta la última posición. Entonces, la idea es que me dé este vector. Cuando yo ejecuto, me sale como resultado 1 vacío. Y me dice que shape es 0,6. Ya. Entonces, aquí, pues, bueno. Si miramos quién es A, recuerden que A quedó de esta forma. A pesar de que yo hice Ravel,
el Ravel no se aplicó sobre el arreglo A. ¿Listo? Si yo lo quiero que quede de esta forma, tengo que decirle A igual a esto, para que efectivamente cuando yo lo ejecute acá se aplique. Entonces, si no lo hago, no se aplica. Entonces queda de la forma 2 filas por 6 columnas como veíamos antes, pero como lo hago aquí, entonces hacer esta operación simplemente lo hace para la línea de código que va ahí, o sea, para una operación que involucre este resultado, pero no me cambia el valor de A. Para que lo cambie tengo que asignarlo directamente. Entonces aquí ya está asignado, entonces ahora sí puedo hacer que vamos desde 5 hasta la posición -1 y listo. Entonces desde 5 hasta la posición -1 sin incluirla, pues iría hasta el 10. Para que fuera hasta la última tendría que colocarlo así, recuerden, 5 hasta la 11, listo. También puedo decirle no colocar el primero y decirle que vamos hasta la 5, entonces iría 0, 1, 2, 3, 4, listo. Entonces funciona igual. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, vamos a quitar esto de acá y vamos a generar A, pero vamos a decirle 3 por 4. Entonces lo tenemos ahora como una matriz. Entonces yo puedo acceder aquí con doble índice. Entonces yo le digo, por ejemplo, la posición 2, 2, ¿cuál es? Entonces la posición 2, 2 es 10. Bueno, imprimamos aquí A y veamos cuál es la posición 2, 2. Esta es 0, 1, 2 y esta es la fila 0, 1, 2. Listo, entonces la posición 2, 2 es efectivamente el 10. Si yo quiero, por ejemplo, la 5 sería la 1, 1. Si yo quiero el 7, entonces estaría 0, 1, 2, 3, o sea, sería la columna 3 de la fila 1. Entonces aquí está, fila 3, perdón, 1, esta es la fila 1, columna 3, 0, 1, 2, 3, listo. Si quisiera el 9, sería la fila número 2, esta, y dentro de la fila 2, el elemento 1, porque empieza en 0 también, ¿no? Entonces tenemos acá, listo. Y así también puedo hacer slicing en 2 dimensiones. Entonces yo le puedo decir, bueno, yo quiero, ¿qué pasa si yo le digo aquí, desde la 1 hasta la, tenemos 3 filas, entonces sería hasta la 2, hasta la 0, 1, 2, 3, para que me coja 2 filas, y de la 1 hasta la 5, la 4, listo. Entonces si lo tengo así, entonces me saca este pedazo de acá con este pedazo de acá. Entonces desde la columna 1 hasta la 4, sin incluir la 4, entonces sería la 1, 2, 3, y desde la fila 1 hasta la 3, sin incluir la 3, o sea, la 1 y la 2. Listo, entonces así yo puedo sacar cualquier pedazo. Si quiero sacar, por ejemplo, el 5 y el 6, sería de la 1 a la 2 y de la 1 a la 3. Entonces me saldría este 5, 6. Fíjense que aquí me sale 1, 2, 1, 2. Es decir, que me sale una matriz. ¿Sí? Si ustedes le dicen aquí punto shape, me va a salir que tiene una fila y 2 columnas, o sea, es una matriz de 2 dimensiones. ¿Listo? O sea, si le decimos aquí ndim, me dice que son 2 las dimensiones, ¿vale? Bueno, así podemos jugar con todos esos elementos. Y bueno, lo que vimos para indexar en listas, todo lo podemos utilizar acá también. ¿Listo? Y podemos, por ejemplo, decirle desde la 1 hasta la final y desde la 1 hasta la final. Ejecutamos y bueno, comenzando en 5, 5 hasta el final, tanto en filas como en columnas, o al revés, que yo le puedo decir aquí, empezamos acá y vamos hasta la 3 y empezamos en el comienzo y que vamos hasta la 3. Entonces me sale esta matriz de 3 por 3. ¿Listo? Es de que aquí me voló esta columna que es la de 3, 7 y 11. Entonces lo del slicing siempre lo podemos utilizar. Bueno, y también podemos, por ejemplo,
digamos que yo tengo aquí una matriz de 2×2, ¿sí? Que es esta, y yo le puedo cambiar los valores. Entonces también puedo decirle aquí igual a, por ejemplo, vamos a ponerle aquí np.array, y yo le quiero decir qué valores quiero ponerle a ese pedacito nada más. Entonces aquí tengo la configuración. Entonces en la primera fila le quiero poner aquí 2344, y aquí le quiero poner 1798. Listo. Entonces aquí a esta parte de A, que es la posición de 2×2, quiero ponerle estos nuevos valores. Ejecuto. Bueno, cuando ejecuto no me muestra nada, pero entonces aquí le puedo decir que me muestre A completa, a ver cómo se ve. Y efectivamente lo que teníamos acá lo cambió por estos valores que acabé de cambiar. Fíjense que yo cambié solamente un pedacito de la lista, de la matriz en 2 dimensiones. Ok, eso también lo puedo hacer. Bien, ahora el indexing. El indexing es algo que es también muy útil, porque yo puedo generar índices de listas. Por ejemplo, vamos a crear aquí un x que sea igual a np.array, no, vamos a decirle array, y vamos a crearlo con los valores que yo quiera. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle acá simplemente, bueno, pongámosle 3, 3, 5, 4, 3, 3, 5. Cambiamos este por un 9, cambiamos este por un 8. ¿Listo? Entonces, bueno, supongamos que tenemos ese vector, y entonces yo quiero obtener un subconjunto, pero un subconjunto aleatorio, que lo que yo quiera. ¿Listo? Vamos a poner en Y, y le vamos a decir x en la posición, y aquí le vamos a dar una lista L1, ok, una lista de elementos, y aquí yo voy a colocar los elementos que yo quiera. Entonces aquí, ¿qué coloco yo? Como estoy colocando aquí en los índices, ¿sí ven? Entre los paréntesis cuadrados de x, los índices, como colocábamos acá los índices, entonces este L1 me va a servir como índice. Entonces si yo le digo, por ejemplo, la posición, vamos a sacar el 8 que está en la posición 1, luego el 9 que está en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, luego digamos que quiero la posición 5, y finalmente el 4 que está en la posición 3. ¿Listo? Entonces si yo hago esto de acá y ejecuto, bueno, quiero ver quién es Y, entonces resulta que Y va a quedar con los valores 8, 9 y 4, que son estos 8, 9 y 4, que son los índices que corresponden a 1, 5, 3. ¿Listo? Por ejemplo, yo podría tener aquí L2 igual, y decirle que me saque los elementos organizados de menor a mayor. Entonces el menor es 3, entonces por ejemplo aquí iría primero el 0, luego el que le sigue es el otro 3 que está en la posición 6, en la posición 4, perdón. El 4 está el otro 3, luego el 4 que está en la posición 3, luego le sigue el 5 que está en la posición 2, luego el otro 5 que está en la posición 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, está en la posición 7. Está el otro 5. Bueno, inclusive podemos ir mirando cómo va quedando L2.
3, 3, 4, 5, 5, ¿sí? Ahí va el orden. Luego el 5, el número que le sigue es el 8, que está en la posición 1. Y luego el 9, que está en la posición 5. Entonces vámonos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta 1. Tenemos 2, 3. Falta un 4. Este 4 de acá está en la posición 6. Y aquí teníamos 2, 3, 4. El 6 acá. ¿Listo? Entonces esta lista de índices que acabo de crear aquí me genera el arreglo ordenado de menor a mayor, ¿sí? Si lo quisiera ordenado de mayor a menor, podría crearme otra lista de índices y ponerlos al revés, ¿sí? Poner 5, 1, 7, 2, 6, 3, 4 y 0. Entonces si yo indexo con L3, entonces me quedan en un orden diferente. ¿Listo? Entonces con esto yo ¿qué puedo hacer? Puedo generar varias formas de ver los valores, o sea, varios órdenes. Está el original, está ascendente, está descendente, y aquí por ejemplo hay una lista con una selección y con un orden que yo también quiera, ¿sí? Entonces aquí está apareciendo de primero el 8, de segundo el 9 y de tercero el 4. Y así podemos hacer con los arreglos de índices. Podemos utilizar esos arreglos para indexar directamente sobre los arreglos de NumPy, lo cual resulta muy útil porque pues yo no le cambio el orden aquí a los elementos, simplemente estoy utilizando el orden original. Si yo imprimo aquí X, pues me va a imprimir el orden original 3, 8, 5, 4, y aquí yo le proporciono el orden que yo quiera a los elementos, ¿sí? O también puedo seleccionar los que yo quiera, ¿sí? Pongamos aquí un L4, y en L4 vamos a sacar las posiciones pares, la 0, la 2, la 4 y la 6. Entonces aquí bueno, al ejecutar pongámosle L4, no le puse L4, entonces me salen solamente esos elementos que son los elementos pares. Y yo podría hacer operaciones ya con ese arreglo. ¿Listo? Bueno, entonces ese es mi arreglo Y. Entonces si yo imprimo el arreglo Y, pues me aparecen estos valores 3, 5, 3 y 4, que corresponden a este 3, a este 5, a este 3 y a este 4. ¿Qué pasa si yo hago Y igual a Y en la posición, vamos a cambiar por ejemplo el 4, ¿listo? El que está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, que es este 3 de acá. Entonces el de la posición 4 le voy a decir este es la 0, 1, 2. En la posición 2 vamos a ponerle un 35. ¿Listo? Ahora voy a imprimir aquí Y y también voy a imprimir X. Ejecutamos y vemos que acá tenemos 3, 5, 35 y 4. ¿Listo? ¿Qué valor yo había cambiado originalmente? El 0, 2, 4. Este de acá, 0, 2, 4. Entonces fíjense que aquí no hubo cambio de valor en el arreglo original. Quiere decir que son dos arreglos independientes. Bueno, pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Vamos a decirle aquí código, decirle X, me imprime esos valores. Vamos a decirle
B va a ser igual a X desde la posición 2 a la posición 7. Imprimimos B y vamos a decirle que B en la posición 1 hágalo igual a 89. Listo. Y vamos a imprimir B y vamos a imprimir X. Entonces fíjense que aquí yo de B, que es un subconjunto de este grandote, yo le puse en la posición 1 89. Y fíjense que aquí esa posición, aquí teníamos 5 y teníamos que después del 5 seguía un 4. Este 4 fue reemplazado por el 89 cuando yo hice esta operación de la línea 2. Pero al cambiar B me cambió el original X. Si se fijan aquí no había cambiado, o sea, cuando cambié la posición de Y, que es un arreglo de índices, aquí se está copiando los valores, mientras que aquí no se están copiando. Esto es una referencia a una parte del arreglo, o sea, aquí B no está creando nuevos elementos, sino que está haciendo un subconjunto del otro arreglo. Por tanto, si yo cambio en un lado, se cambia en el otro. Y hay que tener en cuenta esto para las operaciones que se pueden realizar. Bueno, finalmente, si yo no quiero que él haga una copia, yo podría aquí decirle, bueno, vamos a ejecutar esto. Ahí no lo modifica. Y aquí yo le voy a decir, bueno, sáqueme de los elementos 2 hasta el 7, pero sáqueme una copia. Le digo .copy. Utilizo la función copy de tal forma que cuando yo modifico aquí la posición 1 con el 89, aquí ya no me cambia. Si se fijan, esa es la diferencia con copy y sin copy. Aquí tengo unos elementos que son independientes de estos elementos. Cuando se modifica aquí, no se modifica en el otro lado porque yo hice una copia. ¿Listo? Bueno, ahora qué pasa si yo, por ejemplo, hago cojo una porción y le digo, por decir algo, vamos a coger, bueno, mentiras, eliminemos esto de acá. Vamos a hacer un ejemplo diferente. Voy a decirle X, quiero ver desde la posición 2 hasta la posición 7. Ejecuto y me sale este subconjunto, que es este de acá, desde la posición 2 hasta la posición 7. Son esos elementos que están ahí, ¿cierto? Ahora yo le digo a esto, asígnele 55, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con estos elementos? Se van a convertir todos estos elementos en un 55 y me van a quedar 1, 2, 3 y 4 elementos. ¿O qué va a ocurrir? Entonces imprimimos aquí X a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces lo que pasó acá fue que cogimos toda esta parte y le pusimos el mismo valor. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, póngale 0. Sí, vamos a inicializar esa parte y le ponemos 0. ¿Ok? Entonces ese también lo podemos hacer. O por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos, X igual a np.arrange, vamos a ponerle aquí, dijimos por ejemplo, pongámosle aquí 18, y le decimos punto, cambiémosle la forma, reshape, y le decimos que la nueva forma que va a tomar es de 3 por 2 por 3. Y si imprimimos aquí nos sale esto de acá. Entonces supongamos que yo lo que quiero es poner en ceros la matriz número 2, la de la mitad. Entonces, ¿qué le diría yo acá? Entonces yo iría aquí X en la posición, esta sería 0, 1, 2, entonces la 1,
coma, pondríamos aquí todos los elementos y en la tercera todos los elementos y le decimos esto igual a 0 y luego le decimos que nos imprima X otra vez. Entonces fíjense que aquí pusimos en 0 toda esta parte de acá, la segunda matriz. Esta no se modificó, esta no se modificó. Bueno, ¿qué más también podemos hacer? Supongamos que queremos solo poner en estos 4 en 0. Entonces le decimos, bueno, estamos en la 1. Estamos de las columnas, o sea, de las filas, son las dos filas, ¿cierto? Todas las filas. Pero las columnas sí desde la 1 hasta el final. Entonces aquí solamente me quedaron estos 4 en 0. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ahí uno puede utilizar el slicing para poner los valores. Ahora, por ejemplo, acá, bueno, habíamos visto que el slicing, si yo le digo aquí, por ejemplo, bueno, habíamos dicho quién es, quiero saber quién es X indexado por L4. Bueno, verdad que aquí le tengo, aquí por ejemplo, si yo tengo 3 dimensiones, pues tengo que tener índices en 3 dimensiones. Para poderlo utilizar acá tendría que dejarlo de esta forma. Y ahora sí, recuerden que eran los valores pares, ¿no? 0, 2, 4 y 6. Por eso me aparecen esos valores. ¿Listo? Si yo imprimo X solo, me salen los números de 0 hasta el 17. Y si yo lo imprimo, le digo los que están indexados por L4 son solamente esos. Ahora yo le digo los que están indexados por L4, póngale 99. Y le digo acá, ejecutemos. Entonces fíjense que acá me quedó 99 tan, el valor que tenía, 99 tan, el valor que tenía, 99 y 99. ¿Listo? Entonces también puedo utilizar el indexing para modificar valores y el slicing para modificar valores. Ok, ahora pues yo le puse esto, pero pues en realidad yo también le puedo poner una lista con los valores que yo quiera. Por ejemplo 99, 999, 9999 y 99.999. ¿Listo? Aquí L4 tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4, así que yo le puedo asignar 4 elementos y mandárselos acá. Entonces fíjense cómo queda, que quedó 99, 1, 999, 3, 9.999, 5, 99.999. Ok, entonces bueno, pues eso también lo puedo hacer. Y pues tenemos también, fíjense que no se pierde, o sea, se pierde flexibilidad en cuanto al tipo de datos, pero se gana en flexibilidad en cuanto al acceso, la modificación y el uso que se le pueden dar a los arreglos desde Python con NumPy. Ok, bueno, ahora miremos la parte de funciones de totalizado. Entonces con los arreglos y matrices pues podemos hacer operaciones de totalizado como es el máximo, mínimo, suma, promedio, media, desviación estándar, ¿sí? Con la cual también podemos seleccionar el eje con la cual nosotros queremos hacer la operación. Entonces, bueno, pongamos un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos aquí un arreglo cualquiera, vamos a llamarlo A igual a np.arrange y vamos a decirle acá que tenemos desde 1 hasta 21. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos quién es A. Entonces A es esto. Tenemos, vamos a coger aquí A. Fíjense que son valores de 1 hasta 20. Tenemos 20 elementos. Y le vamos a decir esto, reshape. Y vamos a decirle que queremos 4 filas, 5 columnas. ¿Listo? Entonces volvemos a imprimir y ya nos queda configurado
de esta forma la matriz. Entonces, bueno, ¿qué operaciones podemos hacer? Entonces miremos, por ejemplo, la suma. Entonces la suma, podemos decir a sum que me sume, y la suma completa me da 210. Ahora yo aquí tengo un parámetro muy importante que se llama axis. Entonces yo le digo axis 0. Entonces axis 0 corresponde a las filas. Entonces bueno, aquí pongamos otra vez aquí un print a, y entonces me está diciendo que me está totalizando por entonces tenemos 1 y 6 son 7, y 11 son 18, y 16 son 34. ¿Listo? Aquí tenemos 17 y 12 29, y 7 36, y 2 38, y bueno, así tenemos los totales sumándolos todas las filas. ¿Listo? Ahora si yo le digo, por ejemplo, aquí axis igual 1, entonces el resultado ahora es la suma, pero por las columnas. El 1 más 2 más el 3 son 6, y 4 10, y 5 15, que es el primer valor de acá. Este es el de la segunda fila, que son 6 y 7 13, y 8 21, y 9 30, y 10 40. ¿Listo? Y así con todas las filas. Entonces podemos tener la suma por un lado o por el otro. ¿Listo? Y así como tenemos la suma, pues también podemos probar con el máximo, por ejemplo. Máximo. Entonces, bueno, la documentación. Bueno, llegamos max y me sale que el máximo de todos es 20, pero si le digo axis 0, entonces me va a salir el máximo por filas. Entonces de esta primera columna el máximo es 16, luego 17, o sea, hace la operación por filas y me da el máximo de cada columna. Y si yo le pongo axis 1, pues me va a salir este otro lado, el máximo de cada fila. ¿Listo? Bueno, entonces así también podemos con el mínimo, el promedio, la misma cosa. Entonces en vez de ponerle max, le ponemos min. Aquí está axis 1, entonces quiere decir que nos está haciendo el promedio de estos, que sería 3, el promedio de estos, que sería 8, el promedio, que sería 13, y promedio, que sería 18. Ahora si lo hacemos con axis 0, la cosa es diferente. Entonces aquí me da 8 5, 9 5, 10 5, 11 5, 12 5. ¿Listo? Y lo mismo podría hacer con la media total, 10.5, y podríamos calcular también la desviación estándar también por axis igual 1. ¿Listo? Bien, entonces ahí podemos jugar y sacar lo que queramos. Bueno, hay otras funciones que son las funciones matemáticas que hacen parte de la librería de NumPy. Entonces, por ejemplo, si necesitamos funciones matemáticas, no necesitamos estar utilizando la librería matemática. Si ya tenemos NumPy, podemos utilizar las funciones que nosotros disponemos aquí en NumPy. Entonces, y lo importante es que estas funciones se aplican sobre todo el arreglo. Entonces, si yo tengo acá le digo np punto utilicemos sqrt y le decimos que lo haga sobre a, entonces nos va a transformar la matriz y nos va a calcular en cada caso la raíz cuadrada. Entonces aquí está la raíz cuadrada de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, y bueno, así con todas las raíces cuadradas. Aquí está la de 9, la de 16
de cada uno de los valores. Bueno, claro está que la operación raíz cuadrada la podemos obtener sin necesidad de utilizar NumPy. Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo NumPy y hago lo siguiente? A elevado a la 0.5, que es equivalente a sacar raíz cuadrada. Entonces, fíjense que nos da exactamente lo mismo. Aplica la raíz cuadrada sobre cada uno de los elementos. Bueno, comentemos esto para ver que efectivamente se está haciendo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, pues me hace la operación. Cuando opero con estas cosas, pues automáticamente lo hace sobre cada uno de los elementos. Entonces, bueno, ¿qué funciones tenemos? Por ejemplo, acá le podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Yo quiero hacer np punto seno sin da. ¿Listo? Entonces, listo, aquí tenemos los valores de la función seno para los valores que tenemos de el arreglo A, ¿vale? Entonces aplica el seno sobre cada uno de los elementos, y así como aplicamos raíz cuadrada y seno, también lo podemos hacer con esta que es square, que significa elevar al cuadrado, con la exponencial, con seno, coseno, logaritmo, redondeo, que también podemos aplicar un redondeo, por ejemplo aquí, decirle aquí a este resultado podríamos llamarlo b igual a esta cosa, y luego decirle aquí b punto round, no mentiras, esto es np punto round. Le vamos a pasar b y le vamos a decir que lo haga con 2 cifras. Y aquí tenemos el resultado redondeado con 2 cifras. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podríamos aplicarlo sobre la misma? Entonces, para aplicar los dos sobre la misma, entonces hacemos np punto round de esto que está acá, y le decimos coma 2 cifras decimales, y ya no necesitamos eso porque lo estamos haciendo directamente sobre A. Estamos haciendo las dos operaciones. Primero hacemos el seno y luego le aplicamos el redondeo de 2 cifras decimales y obtenemos exactamente la misma matriz. ¿Vale? Listo, entonces así tenemos seno, coseno, logaritmo, redondeo, ceil, que pues redondea al entero en el techo, floor, que lo hace hacia el piso, y trunc, que pues trunca los decimales. Tenemos GSD para hallar el común divisor más grande, y LCM, que es el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, y una función isNum para cuando tenemos valores que no son números, como cuando saco raíces de valores negativos, o divido o multiplico por infinito o por 0. División por 0 pues me da un NAND, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, otras funciones, por ejemplo, está la función sort, que me permite ordenar, pero hay una que es argsort, que me permite obtener un, por ejemplo, aquí le puedo decir sort hagamos lo siguiente, pongamos aquí b igual a np punto seno sin da. Entonces ya habíamos visto que cuando imprimimos b pues nos da esto de acá. Ahora yo le quiero decir b punto sort. Bueno, sí quedó ordenado, menos, sí quedó ordenado. En este caso quedó ordenado por
por filas los valores, ¿sí? Bien, entonces aquí también podemos utilizar axis igual 0, por ejemplo. Me lo ordena entonces, fíjense que ahora el orden viene en este sentido, menos 0.99, 0.28, 0.27 y 0.84. Aquí los negativos están primero, bueno, en fin. Y también le puedo poner axis 1 y ya me quedan ordenados, pero en este sentido. Ok, listo. Y si tengo, por ejemplo, una lista, entonces yo le digo aquí, por ejemplo, vamos a decirle aquí, vamos a quitarle esto, vamos a imprimir B. Entonces, bueno, aquí están todos los elementos en una sola fila. Listo, entonces vamos a aplicar el arcsort. Entonces le digo acá que n de x va a ser igual a np.arcsort de el arreglo B. Listo, y vamos a imprimir aquí n de x. Entonces, bueno, n de x me está dando los índices de el orden ascendente de los valores de B. Entonces, si yo imprimo aquí B, entonces estos son los valores que tiene B, y este sería el orden, es decir que si yo le pongo B punto, bueno, en la posición n de x, entonces los valores todos me aparecen ordenados. Entonces el más pequeño es menos 0.99, 96, 95, 75, 75, bueno, 75, 6, 75, 0, y así hasta el valor que resulta más grande. Ok, entonces lo que me da aquí es el orden, pero como índices, con los cuales yo puedo aquí acceder y ver el arreglo ordenado. Bien, siguiente tema, entonces vamos a hablar ahora de operaciones de broadcast. Una de las ventajas más grandes que tiene NumPy también, además de la velocidad, es las operaciones que podemos hacer directamente con los arreglos, como si fueran variables de una sola dimensión, variables escalares, y podemos hacer diferentes tipos de operaciones. Entonces vamos aquí a probar algunas de ellas. Aquí tenemos, bueno, voy a probarlas aquí arriba para que podamos ver ahorita más adelante los ejercicios. Entonces la primera es que yo, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, ¿no? Yo tengo aquí una lista, vamos a llamarla x igual a np.array, y yo tengo aquí algunos elementos. Entonces tengo 5, 3, 2, 6, 1. Ok, listo, yo tengo eso como arreglo. Lo imprimimos acá. Entonces aquí tengo los valores, y yo aquí puedo hacer x, o puedo hacer x más 2, por ejemplo. Entonces fíjense que esto yo no lo podía hacer con las listas. Entonces aquí le estoy diciendo, mira, a cada uno de los elementos súmele 2. ¿Listo? De hecho puedo hacerle alguna operación lineal. Por ejemplo, decirle aquí 2 por x más 10. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 5 por 2, 10, más 10, 20. Aquí tenemos 3 por 2, 6, más 10, 16. 2 por 2, 4, más 10, 14. Bueno, listo, aquí hicimos una operación lineal. También podemos hacer cosas más elaboradas, como decirle, bueno, vamos a coger aquí x al cuadrado y le sumamos aquí 1, 2x al cuadrado por 1. Entonces aquí tenemos 5 por 5, 25,
por 2, 50, más 1, 51. Listo, tenemos aquí 3 por 3, 9, por 2, 18, más 1, 19. Entonces, pues yo puedo aquí hacer infinidad de operaciones con X como si fueran valores, y X puede ser un vector muy grande. Igual yo estoy aquí haciendo operaciones de broadcast, o sea, es decir, este 2 se multiplica por cada uno de los elementos. Este cuadrado es una operación que se va haciendo por cada uno de los elementos. Y este más 1 también se hace sobre cada uno de los elementos. Entonces aquí estoy aplicando la difusión de las operaciones por cada uno de los elementos, como si se tratase de cualquier cosa. Bien, y yo puedo hacer eso, por ejemplo, también si tengo aquí un vector y igual a np.array y le digo aquí, bueno, vamos a poner otros elementos, 1, 1, 2, 2, 3. ¿Listo? Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo, aquí x más y. Y entonces me suma y, o bueno, le puedo decir x menos y. Y ahí me va haciendo las operaciones. O le puedo decir aquí 2 por x menos y. Entonces fíjense que puedo hacer cualquier tipo de operaciones y estoy haciendo operaciones vectoriales, ¿sí? Bueno, ahora qué pasa si yo tengo cosas como las que están acá. Fíjense lo que tengo acá. Tengo aquí x como esta cosa de acá y y como esta cosa de acá. Vamos a ponerlo aquí, muy parecido, pero aquí le hacemos un reshape para que se me quede 3 filas y una columna. Imprimamos, vamos a imprimir x y vamos a imprimir y. Entonces x es un vector columna, tiene 3 filas y una columna, entonces 0, 1, 2. Y y es un vector fila, entonces tiene 1, 2, 3. Fíjense que los dos tienen 2 dimensiones. Este abre 2 veces y este también abre 2 veces. O sea, los dos tienen 2 dimensiones. Bueno, ¿qué pasa si yo sumo una cosa que no tiene las mismas dimensiones que la otra? Si yo hago x más y. Entonces fíjense lo que ocurrió acá. Entonces, bueno, pongámoslo aquí, print x, y. Entonces esto es lo que teníamos acá, y cuando yo sumo, entonces si se ven que aquí 0 se sumó con estos dos, aquí el 1 con estos 3, entonces quedó 1, 2, 3, y aquí el 2 con estos 3, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces se replicó la operación para valores que no son compatibles con las operaciones. Bueno, eso no siempre se puede hacer. Hay reglas que hay que cumplir. ¿Listo? Entonces, las reglas que tenemos que tener en cuenta: operaciones aritméticas con escalares son compatibles, es decir, escalares son estos valores que teníamos acá. Por ejemplo, colocar y por 2 es un escalar, o y dividido 2, o y multiplicado elevado a la 2, ¿sí? Todas esas operaciones con escalares, con 2 o con el que sea, son soportadas, no tienen problema. Operaciones aritméticas de matrices con vectores son compatibles si el segundo arreglo o matriz si empareja con todas las filas o dimensiones. O sea, en este caso, fíjense que cuando sumamos elemento a elemento, en el caso pasado, cuando teníamos el vector x y y con valores, estos de acá tenían las mismas dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa si aquí le ponemos un elemento más? Entonces aquí, bueno, ya nos da un error porque no coinciden las dimensiones. ¿Listo? Si alguna de las dimensiones es 1, pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que las dimensiones, aquí esto es de una sola dimensión, este también es de una sola dimensión, pero no coinciden.
cuando tenemos de varias dimensiones y alguna de ellas es 1 hacia adelante, pues la podemos reemplazar, podemos hacer la operación con difusión. Y si el segundo arreglo es unidimensional y tiene el mismo número de columnas, también se puede. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo con estos que están acá. Entonces, si tenemos algo que es con la figura 2, 3, entonces podemos hacer operaciones con elementos de Y que son del mismo tamaño, si son de la misma figura, pues es compatible y la podemos hacer. Aquí tenemos 2, 1, o sea, dos filas, una columna. Como este tiene dos filas y tres columnas, pues la operación se va a replicar por columnas. Aquí tenemos una fila, tres columnas. Como tienen igual cantidad de columnas, también es compatible, no hay problema. Ahora, si Y fuera un arreglo que solamente tiene tres elementos y solamente una dimensión, también es compatible. Y si tiene, bueno, porque se ve como un 2, 3, o sea, esto se puede completar como si fuera se puede replicar como 2, 3, entonces es completamente compatible. Pero bueno, si hiciéramos 2, 3 con 3, 2, ahí nos saldría un error, no podemos hacer esa operación. O si fuera con dos elementos, tampoco podemos hacer esa operación, no podemos completar con dos elementos porque no coinciden las columnas. ¿Listo? Ahora, este es el caso multidimensional. Aquí tenemos una figura que tiene 1000, 256, 256, 256. Entonces con una igual es compatible. Fíjense que aquí con 1000 de una, bueno, supongamos que tenemos 256 filas, 256 columnas, 256 matrices y 1000 paquetes de esas matrices. Entonces esto es compatible con esto. Entonces tenemos las mismas matrices, pero solamente tenemos un paquete de 1000. Entonces sí es compatible. Si fueran solamente las columnas, como coinciden con las columnas de este, son compatibles. ¿Sí? Esto también serían compatibles con las 1000, aplicaría sobre las 1000. Y bueno, ahí se van replicando. Para ilustrar esto un poco, vamos a tratar de replicar con este ejemplo sencillo que tenemos acá. Entonces voy a hacer aquí el código. Entonces esto es de 2 por 3, es decir que son 6 valores. Entonces yo le puedo decir aquí x es igual a np.arrange y le digo acá que vamos a tener 6 elementos. Vamos aquí a decir reshape de 2 por 3, que es lo que teníamos acá, de 2 por 3. ¿Listo? Entonces, bueno, si yo tengo un Y exactamente igual, ¿sí? Lo llamamos Y. Aquí tenemos x, y. Bueno, entonces aquí tenemos el vector 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es un poquito rara la impresión, pero ahí coinciden. Y nosotros podemos hacer aquí cualquier operación, bien sea suma, resta, pongamos resta, división, multiplicación, potencia. Entonces, bueno, como son exactamente iguales, pues me da lo mismo, me da 0, perdón. Listo, entonces aquí resultó compatible, pues son iguales, no habría por qué no. Ahora miremos este caso, 2, 1. Entonces tenemos dos columnas y dos filas y una columna. Entonces dos filas y una columna sería tener dos elementos y aquí dos filas y una columna. Y entonces hagamos aquí x más y. ¿Sí? De hecho hagamos aquí algo para que se vea, para que no me quede el 0. Pongámosle aquí 1
7 y aquí pongámosle 1 y 3. Listo. Entonces miramos. Bueno, aquí pongamos print x y imprimimos x, y aquí vamos a decirle print y e imprimimos y. Listo. Entonces ejecutamos. Entonces bueno, x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y y es 1, 2. Listo. Ahora aquí slash n no le sobra. Ahora sí se ve más bonito. Bueno, listo, tenemos aquí 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando sumamos x y y? Entonces aquí teníamos 1, 4, le sumo 1 con 1, me dio 2, y 4 con 2 me dio 6. ¿Listo? Aquí lo mismo. Entonces teníamos 2 más 1, 3, y 5 más 2, 7. Entonces lo que hizo fue replicar esta operación que yo le dije, súmele x y y que no tienen la misma figura. Este tiene una figura de 2 filas 3 columnas por una de 2 por 1. Entonces se aplicó sobre columnas. ¿Listo? Entonces hizo la operación automática y la completó. Bien. Entonces podemos ahí replicar por columnas. Ahora miremos el otro caso. El caso que tenemos una fila y 3 columnas. Entonces en este caso serían elementos, serían 4. Entonces iríamos hasta 4. Tendríamos una fila y 3 columnas. ¿Listo? Entonces miremos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Entonces aquí pues se le sumó 1 y 1, 2, 2. O sea, se hizo por filas. Entonces esta fila más esta fila me dio esto. Ahora esta fila más esta fila me dio esto. Entonces ahora replicó la operación, pero por filas. Antes lo había hecho por columnas, ahora lo hizo por filas. ¿Son compatibles? Sí, son compatibles. Ahora, si y fuera solamente un arreglo de 3 posiciones, para que sea de 3 posiciones, simplemente puedo hacer esto. Se fíjese que aquí me quedó un arreglo solamente de una dimensión. Y ocurre el mismo caso que ocurría con el anterior. Entonces completó y con otra fila de 1, 2, 3 y se sumaron y ya quedaron compatibles. Ok. Que es este mismo caso que ya habíamos probado aquí arriba. ¿Qué caso no se cumple? Por ejemplo, si yo le pongo solamente 2 elementos. Entonces si aquí yo le digo que no va hasta 4, sino que va hasta 3. Entonces me queda solamente 1 y 2. Y ya esto no lo puede sumar. O sea, este 1, 2 no lo puede... Como no está en forma de columna, no lo replica por columna. No está en forma de columna, o sea 1 y 2 abajo. No lo replica por columnas. Y como filas tampoco cuadra. Así que nos sale un error, que esa operación no se puede hacer. Ahora la operación contraria, 3 contra 2. Entonces ponemos aquí lo mismo, 1, 7. Y le ponemos punto reshape. Y le ponemos 3, 2 al revés. Y tratamos de sumar. Y de nuevo nos dio error. No coinciden las columnas, no coinciden las filas. La figura no se puede acomodar. Y por tanto esa operación no es posible hacerla. Y listo. Conceptualmente, entonces aquí vemos cómo funciona. Tampoco se podría en este caso, pero pues ya vimos un ejemplo en donde sí funciona y no funciona. ¿Ok? Entonces si lo dejamos como 2 y 3 y ejecutamos, entonces perfecto. ¿Listo? Bueno, bien. Aquí tenemos unos ejercicios. Asignación de subarrays. Entonces si le damos clic aquí a NumPy, entonces nos sale aquí que tenemos algunos ejercicios con arreglos que me interesa que ustedes revisen, ¿sí? Entonces aquí se ponen
ejercicios con slice, creación de vectores con valores 0 y 1, matrices, accediendo a las matrices, modificando matrices, ejercicios de repaso. Entonces aquí en estos ejercicios de repaso pues se plantean algunos temas que les recomiendo que revisen. Listo, este es un pequeño tutorial de NumPy que pues podría ayudar a reforzar lo que estamos viendo en este momento. Bueno, y finalmente tenemos una función vectorize que es muy interesante. Bien, entonces, como si fuera poco, además de poder hacerle broadcast a todas las operaciones con escalares y con arreglos que no son de la misma forma, también podemos hacer operaciones que se apliquen a cada uno de los elementos. Por ejemplo, alguna función que nosotros tengamos hecha que queremos que se le aplique a cada uno de los elementos se puede aplicar con la función vectorize. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función, entonces decimos def ff, una función que recibe dos parámetros a, b, y vamos a decirle que esto hace algo muy sencillo. Si, por ejemplo, preguntamos si a mayor que b, si a es más grande que b, entonces hacemos, le decimos que retorne a menos b, y le decimos que, perdón, a menos b, y que si no, retorne a más b. ¿Listo? Entonces supongamos que esa es nuestra función. Entonces la función recibe dos parámetros que la llamamos aquí ff, y si le pasamos 3 y 4, entonces en este caso, como a es menor que b, entonces hace lo segundo que es sumarlos, entonces da 7. ¿Listo? Pero si ponemos aquí 5, 4, entonces lo resta y me da 1. ¿Listo? Bueno, esa es la función, así funciona, y esa función que la tenemos así, que la tenemos ahí de ejemplo, se la podemos aplicar a unos arreglos de NumPy. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces aquí le decimos, le ponemos un nombre a la función vectorizada, entonces bff, ¿sí? Vectorize ff va a ser igual a np.vectorize, y le decimos cuál es la función que se va a vectorizar. Entonces decimos va a vectorizar ff. ¿Listo? Entonces ahora la vamos a usar. Entonces para usarla ponemos el nombre bff y le podemos poner un arreglo, por ejemplo, de diferentes valores. Entonces ponemos aquí pongámosle aquí 8. Listo, y necesita un segundo valor, pongámosle 4. Entonces aplicamos la fórmula y vemos el resultado. Entonces fíjense que nos devuelve aquí un array en donde nos da, como aquí sumó 1 y 4, 5, aquí 3 y 4, 7, aquí 5 y 4 nos dio 1, se lo restó, aquí 8 y 4 lo restó, le dio 4, aquí 4 y 4, 8, y 9 y 4, 5. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo pues le aplicó la función a cada uno de los elementos. Esta función recibía dos parámetros, por tanto había que ponerle dos elementos, pero si solamente recibe un elemento, pues podríamos solamente pasarle el vector y ya. Bueno, algo curioso que debe ocurrir acá es que esto tiene que ser compatible con las operaciones de broadcast, es decir, este vector es compatible con 4, es decir, yo aquí puedo ponerle un arreglo de varias dimensiones y aquí otro de varias dimensiones para poder hacer operaciones de suma y resta. Mientras sean compatibles cumpliendo las reglas que se exponen acá, la función vectorize va a funcionar. ¿Listo? Bueno, bien, entonces
una nota ahí sobre la función vectorize, que va a ser muy útil para hacer operaciones sobre cada uno de los elementos. Listo. El siguiente tema es el tema de las operaciones vectoriales, que también son fundamentales para hacer aritmética vectorial directamente. Aquí es donde vamos a ver que funciona muchísimo más rápido hacer esas operaciones que hacerlas con ciclos. Entonces la clave aquí en Python con NumPy es evitar los ciclos y tratar de hacer todas las operaciones vectoriales, porque pues son muchísimo más rápidas y eficientes, y además que el código queda mucho más legible, se entiende mucho mejor cómo se escriben estas funciones y podemos aprovechar todo el potencial que tiene NumPy. Entonces mucha atención a esta sección y hay que practicarla mucho. Bien, entonces comenzamos.